Vamos a comenzar, ¿les parece? Vamos a hacer un marco teórico. Bienvenidos y bienvenidas entonces a la clase 3. Vamos a hacer un marco general solo para ubicarnos en tiempo y espacio con el libro Mi Mensaje. Mi Mensaje fue un libro no reconocido por mucho tiempo por el peronismo. No fue reconocido por los herederos, las herederas de Evita, las hermanas. Por lo tanto, fue un libro que se conoció mucho después, salvo un solo capítulo, que es Mi Voluntad Suprema, que se leyó el 17 de octubre de 1952 como testamento de Evita en la Plaza de Mayo en ocasión del 17 de octubre. De hecho, esa lectura sirvió de prueba fue una de las pruebas que se llevó a la justicia el tema de veracidad, de legitimidad del libro, de que el libro era verdadero y era de Eva Perón. Fue una de las pruebas que tuvo el juez en cuenta, además de unas hojas mecanografiadas inicialadas por Evita y con comentarios con su letra muy temblorosa por la enfermedad. Con lo cual, en el año 2007 se da el libro por legítimo, por bueno, por libro de autoría de Evita, más allá de que siempre hubo dificultades para su publicación. Esas dificultades ahora ya son irrelevantes porque es un libro que circula muchísimo, circula en Internet, entonces está muy accesible para todos. Dicen que el primer original lo salva el escribano de la Nación, Garrido, que cuando los militares del golpe le piden un inventario, él esconde estos manuscritos, se los lleva a su casa en custodia, luego van a remate, los herederos de Garrido lo ponen en remate, y ahí, bueno, hay un derrotero donde aparecen Fermín Chávez, Jorge Antonio, bueno, una serie de personajes del peronismo, pero todo eso está muy, muy bien relatado en el artículo que yo les dejé en el aula sobre este derrotero del libro. Para nosotros, en lo que vamos a hacer ahora por método, es un libro que le vamos a dar la misma jerarquía y el mismo tratamiento que a La razón de mi vida o al discurso del renunciamiento. Como un texto de Eva como pensadora latinoamericana que tiene cosas que decirnos. Además, el juicio ya terminó, pero yo le presentaría como perita literaria al juez las la enorme coherencia que hay en determinados aspectos entre la razón de mi vida y mi mensaje. Al punto tal que uno podría decir, si no es verdadero, si no es libro de autoría de Evita, merecería serlo, porque sigue el mismo derrotero lógico de pensamiento, es una continuidad, y eso un imitador no lo puede hacer tan fácil. Bueno, esto es lo que quería decirles respecto del libro. Como siempre, esperamos las palabras de los que saben algo más sobre esto. Como siempre, la palabra de una testigo de la época de Mari nos viene bien, que recién nos estaba contando su relación con Mi Mensaje, o Fernando, o quien sepa algo más del contexto de lo que pasó con el libro Mi Mensaje. Un libro muy breve, ya van a ver. Lo dice ahora y si no arrancamos a analizarlo. Mari, ¿querés contarnos tu testimonio de época? No, yo lo que decía es que en el 52 yo tenía 10 años, así que ni me enteré, ni de lo que pasó en Claro. la Plaza de Mayo, nada. Para mí apareció en el 2000 y pico, cuando con el kirchnerismo, ahí apareció Mi Mensaje, y fue escrito medio siglo antes. Es un interesante Bien, encaje entre cuándo se escribió y cuándo se absorbió. bien. Y por supuesto, gracias, y por supuesto, esto que dice Mari está muy ligado a el momento, recuerden que ella ya había renunciado a la vicepresidencia y el partido tanto el partido militar como el partido eclesial tenían en jaque al gobierno de Perón. No estamos en el momento de la primavera peronista, ¿no? Y esto también habrá tenido que ver. ¿Algún comentario más sobre esto? ¿Cuál recuerdan ustedes que fue la primera vez que escucharon hablar de Mi Mensaje? ¿Qué es lo que sabían? ¿Algún comentario?
Eh, Yo quería hacer un comentario que seguramente sea abordado con mucha más solvencia por vos en esta clase. Pero el periodo del que venimos hablando y los documentos que venimos analizando marcan, digamos, un jalonamiento. En ese año 51 eh, estuvo el Cabildo Abierto del 22 de agosto, Así es. que le piden a Evita que asuma la vicepresidencia, el renunciamiento del 31 de agosto y el discurso fuerte del 17 de octubre del 51 también, en oportunidad de la inauguración de la televisión pública argentina, que fue un discurso muy sólido, el último discurso público de Evita, creo. Así Eh, es, así es. Después lo vamos a que, poner un fragmento del video que tenemos sobre eso. Gracias por y, recordarlo. y lo que yo marco es que yo lo que percibo, a lo mejor es una percepción equivocada, vos lo dirás con más solvencia, Claudia, es una intensificación del Así es, lenguaje entre la razón de mi vida así es. y mi mensaje, ¿no? Es como que ya se notaba el sufrimiento político que había padecido tanto Eva como el movimiento, y entonces es un poquito más áspero el discurso del lenguaje. Vamos a poner eso en clave teórica. Exactamente eso ahora, Fernando, exactamente eso. Vamos a ver qué pasa Bueno, con ese lenguaje. Una cosa es decir que es coherente con la razón de mi vida. sí, claro, sí, por supuesto. Muy coherente, pero van a ver ese cambio de Es más, tono, en mi mensaje hay muchas referencias a lo que había a la dicho razón de mi vida. de mi vida. Sí, sí, sí. Pero Bueno, vamos a ver qué gracias, pasa con Claudia. el tono. No, gracias a vos. Siempre es un gusto escucharte. ¿Quién más quiere contar cómo se encontró, cuándo lo leyó por primera vez, o si no lo leyeron, o si cuándo tuvieron conocimiento de que existía este libro? Yo completo por primera vez en el 2015 completo, pero ya conocerlo y a ver, hay frases que las tengo como que grabadas, inclusive que están en el libro, como cuando dice los enemigos cuando habla de los enemigos de Perón, Sí. los enemigos del pueblo son los enemigos de Perón, o cuando dicen que los otros, los traidores, los mediocres, la miraban a ella como que calculaba con Perón. Hay frases cuando habla también del amor, del odio y de la indiferencia de los indiferentes. Hay frases que yo ya Sí, las tenía en mi los cabeza, fanáticos es lo más conocido, ahora lo vamos a ver. Sí, 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 exacto, sí. pero completo en el 2015, concretamente así de corrido. Bien, bien. ¿Algún comentario más? Si no, arrancamos. Bueno, espero, porque capaz yo me olvido que en el Zoom hay que ir un poquito más lento. Alguien, si quiere alguien hacer un comentario, levanta la mano o avisa. Muy bien. Hola, perdón, profe, si no podía, Sí. tengo muchos Por eso tengo que cuadraditos tener más paciencia, y dale. no encontraba el mío. Sí, yo no, es la primera vez acá en este seminario, estoy con mi mamá que está escuchando, que también es de la generación de Mari, y dice, la verdad que no, ni mi abuela, que era la primer peronista en la familia, no recordamos del libro, Bien. no. Voy a ser Une, sincera, sí, sí. bienvenida a tu mamá al seminario, un gusto A tenerla. vos, a ver, saluda. Hola, a ver si se ve Hola, ahí. bienvenida. Va a ser un gusto que nos Hola, escuches hoy. Bienvenida. igualmente, Un gusto. igualmente, un gusto. Qué linda. Gracias por acompañarnos esta mañana. Bien, Bueno, gracias Gabriela por tu testimonio. ¿Algún testimonio más? Bueno, ahora tengo que silenciar como hago. Ay, Dios querido. Ahí te silenciamos nosotros, ahí está. Listo, Gaby, no te preocupes. ¿Algún testimonio más? Bueno, arrancamos entonces. Algo que dijo Fernando, necesito hacer alguna aclaración. Tanto el último discurso público de Vita, efectivamente, ya enferma, ya hablando de cómo los va a acompañar aún desde el lecho de muerte de su discurso público, como el curso sobre historia del peronismo que ella da en la Escuela Superior Peronista,
Son textos fantásticos de ella o discursos fantásticos. Recuerden que es un tema de método la selección de este seminario. No es que no hay otras cosas que haya dicho Eva, que haya escrito Eva. Hay mucho más. Y se puede encontrar y lo van a poder encontrar. El tema es que para comprender su pensamiento con estos 3 jalones nos queda claro, ¿no? La razón de mi vida, el renunciamiento, mi mensaje. Nosotros, la primera metáfora que necesito hacer con ustedes, ya se las, ¿cómo es? Se las adelanté el otro día, y tiene que ver con que si la razón de mi vida está escrito en la primavera del peronismo, mi mensaje está escrito en un tiempo completamente diferente de ese primer peronismo, que es el primer y segundo gobierno de Perón. Y me gusta siempre compararlo con los 20 poemas de amor y la canción Desesperada de Pablo Neruda. Yo podría decir, digo, para que les quede una imagen, que la razón de mi vida son los... ¿Hola? Ah, no, creí que alguien había hablado. Perdón. Podemos decir que los 20, la razón de mi vida son los 20 poemas de amor. ¿Soy yo, Mari? ¿Tengo algún problema con el sonido? No, Julio Pulsoni, pero ya se apagó. ¿Ya está? Bueno. Sigo entonces. Podemos decir que la razón de mi vida son los 20 poemas de amor y que mi mensaje es la canción Desesperada. Hay desesperación en esa redacción, pero esa desesperación, que van a ver ustedes que la vamos a unir a tristeza, a tragedia, a lo que está por venir, a un tiempo oscuro, le vamos a encontrar una salida política, o ella, mejor dicho, le va a encontrar una salida política, y es de eso que quiero hablar. Lo que pasa es que lo primero que necesito es que nos ubiquemos que estamos leyendo la canción Desesperada. De esa poesía, de la poesía La canción Desesperada, de Pablo Neruda, voy a leer los últimos versos para que se comprenda de qué desesperación estamos hablando. El cinturón ruidoso del mar ciñe la costa. Perdón, voy a empezar un poquito antes. Es la hora de partir, la dura y fría hora que la noche sujeta a todo horario. El cinturón ruidoso del mar ciñe la costa, surgen frías estrellas, emigran negros pájaros. Abandonado como los muelles en el alba, solo la sombra se retuerce en mis manos. Ah, más allá de todo, es la hora de partir, o abandonado. O sea, más triste no se consigue, ¿no? Y también en una suerte de desesperación que tiene que ver con el dolor. No es la desesperación por llegar rápido a algún lugar, no es la desesperación de la ansiedad, es la desesperación del dolor hecho tragedia. Perdón que repita, es la hora de partir, la dura y fría hora que la noche sujeta a todo horario. Evita está escribiendo sabiendo que es la hora de partir. O sea, si nosotros no inscribimos, bien, gracias Paula, un cara a cara con la muerte, si nosotros no comprendemos que ella ya sabe que se va a morir, no podemos leer mi mensaje, ¿no? Ella ya sabe que se va a morir, está en su lecho de mujer agonizante, sin remedio ya para su enfermedad, está con esa conciencia y aparece un hecho que es el que yo, digamos, está con este sentimiento que les acabo de leer desde las palabras de Pablo Neruda, ¿no? Todos los sentimientos que se agolpan en alguien que sabe que es la hora de partir. En esa conciencia y en esa tragedia, porque no hay mayor tragedia humana que partir, digamos, ¿no? En el sentido de la muerte, en esa conciencia escribe. Pero anterior a escribir, lo que necesito revelar con ustedes o probar con ustedes es la hipótesis de que ella en ese momento también produce política.
No puede ir a la fundación. Los médicos la mandan a descansar. Le mandan a Paco Jamandreu para que se entretenga charlando de cualquier cosa. Lo mandan al padre Benítez para que la consuele, para que reza el rosario con ella. Las enfermeras no saben cómo controlarla. De hecho, ella se pone un arnés, recordarán, para acompañar a Perón en la asunción de su segunda presidencia. Esta mujer, cuando ya no le alcanza el arnés, las enfermeras la dominan a ella, ya no hay nada más que hacer en términos humanos, produce política. ¿Por qué lo quiero comentar esto? Porque hay ahí también algo muy propio del pensamiento semita, nos dijo José Luis Arana en la primera clase, y también del pensamiento de los pueblos originarios, que es que se vive, se piensa y se produce política en la tragedia. No a pesar de la tragedia, sino con la tragedia. Lo comento porque esta producción política es muy distante de la producción política de Occidente. Occidente necesita vencedores, necesita generar una planificación, hacer un cálculo de viabilidad, juntar fuerzas, medir correlación de fuerzas, acumular fuerzas, acumular poder, y desde ahí luchar y vencer. Acá no hay cálculo posible. Su fuerza es cero. Es cero en términos lógicos, en términos racionales. Le queda su voz trémula, un lápiz, un papel y su tragedia. ¿Sí? Es desde ahí que ella está escribiendo y produciendo política. Lo comento por los agoreros del fracaso y los agoreros del ya no hay más nada que hacer. Porque, ¿qué le dirían a Evita en ese momento? Resignate, ya no hay más nada que hacer. Vos no podés hacer más nada. ¿Sí? Bueno, vamos entonces, ahora sí, a qué comenta ella concretamente en este libro. Primero vamos a revisar el tema de la desesperación y después vamos a lo que produce. ¿Sí? En primer lugar, hay un primer párrafo muy simpático, que es que se llama en el capítulo Mi mensaje, en el primer capítulo. Dice: en estos últimos tiempos, durante las horas de mi enfermedad, he pensado muchas veces en este mensaje de mi corazón. Acá hablo, o lo que les comentaba hoy, de la coherencia literaria, siempre los sentimientos, siempre el corazón. Quizás porque en la razón de mi vida no alcancé a decir todo lo que siento y lo que pienso. Otra vez, el marco lógico de Evita, lo que siento y lo que pienso, el sentipensar que creíamos nosotros que lo habíamos inventado en el siglo XXI. Como no dije todo, tengo que escribir otra vez. He dejado demasiadas entrelíneas que debo llenar. Y esta vez no porque yo lo necesite. No. Mejor sería acaso para mí que callase, que no dijese ninguna de las cosas que voy a decir, que quedase para todos como una palabra definitiva todo lo que dije en el primero de mis libros. Pero mi amor y mi dolor no se conforman con aquella mezcla desordenada de sentimientos y de pensamientos que dejé en la página de La razón de mi vida. Primera aclaración: no son páginas desordenadas. No es una mezcla desordenada de sentimientos y pensamientos La razón de mi vida, para nada. Recordarán que lo hemos visto como un libro muy lógico, muy ordenado, bastante bien expresado. Ahora, lo que sí es verdad es que era mejor que se callase. Y que no lo va a hacer, ¿no? No lo va a hacer. Porque su amor y su dolor no se conforman con eso que dijo. Quiero demasiado a los descamisados, a las mujeres, a los trabajadores de mi pueblo. Otra vez el sujeto y sus políticas siempre coherentes, siempre son los mismos, mujeres, trabajadores. Y por eso, por extensión, quiero demasiado a los pueblos de este mundo. Me duele demasiado el dolor de los pobres, de los humildes, el gran dolor de tanta humanidad. Después, hacia el final de este capítulo, dice: ahora conozco todas las verdades y todas las mentiras del mundo. Tengo que decirlas al pueblo de donde vine.
y tengo que decirlas a todos los pueblos engañados de la humanidad, a los trabajadores, otra vez, a las mujeres, a los humildes descamisados y a la infinita raza de los pueblos como un mensaje de mi corazón. A ver, estamos ante una mujer que está diciendo, más sí, yo digo todo. Hay un momento en que va a definir que todo debe ser dicho. Es decir, si esta es la brevedad de mi vida, esto que no dije tiene que producir política. Si yo hubiera tenido tiempo, quizás lo hubiera hecho cálculo de viabilidad, cálculo de oportunidad, lo hubiera dicho cuando lo tendría que haber dicho. La verdad que no. Así que voy a decir todo. Y aparece un nuevo sujeto, se los adelanto para ahora cuando hagamos las lecturas, aparece un nuevo sujeto que no había aparecido en La razón de mi vida, que es hablarle a los propios con los que está enojada, a los que ella siente como arribistas del peronismo. Este es el nuevo sujeto al que le habla. Al punto tal, ya lo van a ver en 4 selecciones que vamos a hacer, al punto tal que prácticamente es el sujeto central al que le habla. A los que rodean a Perón y que lo rodean para ella traicionando un proyecto, perdiendo la identidad de ese proyecto. Bien, si no se nos cruzaron ideas parecidas en estos días, digo, ¿no? En ese sentido digo qué buena compañía que ha sido para hoy este libro. Ahora vamos a ir ahí, pero me gustaría si ustedes, sobre este primer capítulo, si hay alguien que tenga... Sí, Gaby, es verdad que en La razón de mi vida ella no escribe para la historia, ella lo dice, no escribe para la historia, ella nunca escribe para la historia, ella siempre escribe para el presente. Esto es muy situado también, es parte de cómo se está en América. Uno está en América y escribe para ese momento y el pasado siempre es contemporáneo y el futuro también es contemporáneo. Esto también continúa acá, ¿eh? Es verdad lo que decís, Gaby. Siempre, porque en el estar en América, en el pensamiento latinoamericano, hay un presente continuo. No hay una idea de tiempo cronológico al estilo occidental. Bien, ¿algún comentario sobre esto primero que ella dice? Si no, avanzamos. Hay una frase final de este primer capítulo que la pasé de largo, que ahora me va a costar encontrarla, pero en todo caso la digo, la parafraseo. Ella dice, quiero incendiarlos con el fuego de mi corazón. ¿Sí? O sea, listo, ahora va a hablar la pasión, ahora va a hablar la vida. Y de ahí nos vamos a pasar a una última frase que la traiciona, en esto de que ella siempre es el gorrión, que sigue al cóndor. Una última frase del capítulo 3, que es mi coronel, donde por supuesto ella siempre va a estar priorizando a Perón como líder, pero hay una frase final del capítulo 3 que también les quiero señalar, que él dice, la lucha que se libraba en torno de Perón, ¿ven? Ya todo el tiempo ella está mirando esa escena, ¿no? Era demasiado dura, muy grandes sus enemigos, casi infinita su soledad, y demasiado grande mi amor para que yo pudiese conformarme con ser nada más que un poco de alegría en su camino. Ella viene hablando desde el capítulo anterior, y ya lo había dicho en La razón de mi vida, que ella lo iba a acompañar, pero lo iba a acompañar de alguna manera con los entusiasmos de mi juventud, dice ella, llenando de alegría su soledad. Pero acá dice, la verdad que la lucha era demasiado grande para que yo sea nada más que un poco de alegría en su camino. ¿Está? Acá aparece la dirigente política con toda claridad y la pensadora que va a decir también lo que ella quiere decir. Y estoy segura que lo está diciendo sabiendo que está diciendo cosas muy incómodas incluso para su propio compañero, ¿no?
El capítulo 4 va a ser un capítulo central, o por lo menos yo se los ofrezco como un capítulo central para leer de mi mensaje, donde está fundada, donde se asienta mi hipótesis, que es desde aquellos días, desde los días de octubre de 1945, de eso está hablando, desconfié de los amigos encumbrados y de los hombres de honor y me aferré ciegamente a los hombres y mujeres humildes de mi pueblo que sin tanto honor, sin tantos títulos ni privilegios, saben jugarse la vida por un hombre, por una causa, por un ideal, o por un simple sentimiento del corazón. Aquellas primeras grandes desilusiones, está hablando de los que abandonaron al coronel Perón y lo dejaron que lo apresaran, que se suponía que eran sus amigos, ¿no? del ejército y que lo dejaron solo, ¿no? Aquellas primeras grandes desilusiones me hicieron ver con claridad el camino. Perón no podía creer en nada ni en nadie que no fuese su pueblo. Desde entonces se lo he dicho infinitas veces en todos los tonos de voz, imagínense, ¿no? Algunos de esos tonos, como para que nunca se le olvide. En medio de tantas palabras en que mienten su lealtad los hombres que rodean, por lo general, a un presidente. ¿Ven cómo insiste, no? ¿Ven cómo insiste? En medio de tantas palabras de los hombres que rodean a un presidente. Los pueblos de la tierra no solo deben elegir al hombre que los conduzca, deben saber cuidarlo de los enemigos que tienen en las antesalas de todos los gobiernos. Yo cuidé por mi pueblo a Perón y los eché de sus antesalas, a veces con una sonrisa y también a veces con las duras palabras de la verdad que dije de frente con toda la indignación de mi rebeldía. ¿Sí? O sea, está hablándole frente a las sombras, no le está hablando al enemigo, no le está hablando a los que la odian y los que están teniendo, digamos, una estrategia para derrocar al gobierno, sino está hablándole a los débiles de sus propias filas, de las propias filas del peronismo. ¿Sí? Bueno, va a hablar de los enemigos del pueblo y nos quedamos en el capítulo 6, que es el más conocido, y con esto quiero cerrar un ratito para charlar con ustedes. El capítulo 6, que es un capítulo polémico siempre, pero que está muy enraizado en aquella frase evangélica: a los tibios los vomitaré de mi boca, que habla de los fanáticos, y donde ella lanza su principal convicción, que es: solamente los fanáticos que son idealistas y son sectarios no se entregan. Los fríos, los indiferentes, no deben servir al pueblo, no pueden servirlo aunque quieran. Para servir al pueblo hay que estar dispuestos a todo, incluso a morir. Los fríos no mueren por una causa, sino de casualidad. Los fanáticos sí. Me gustan los fanáticos y todos los fanatismos de la historia. Cristo, bueno, sigue hablando de esto. Cristo nos dio un ejemplo divino de fanatismo, que son a su lado los eternos predicadores de la mediocridad. En vez de cerrar acá, voy a cerrar con la frase final de Ni fieles ni rebeldes, el capítulo 7, porque me parece que ahí elige también a un sujeto muy similar al que acabamos de nombrar, pero que tiene sus características propias, que son los indiferentes. Dice: hay fanáticos del pueblo, hay enemigos del pueblo y hay indiferentes. Estos pertenecen a clase de hombres que Dante señaló ya en las puertas del infierno, nunca se juegan por nada, son como los ángeles que no fueron ni fieles ni rebeldes. Yo voy a dejar un ratito acá, porque nos tendríamos que preguntar, digamos, vuelvo a decir, esto ella no lo pensaba solamente desde su lecho de enferma, ella ya lo venía pensando y ya venía luchando por esta situación, ¿no? de la identidad, de ser fieles a la revolución que habían emprendido, pero sin tiempo ella lo escribe. Entonces,
¿podría ser alguna de estas, de esto que ella escribe tan revulsivo, alguna de las causas de las dudas acerca de este libro y de la desaparición de este libro? También nos lo podríamos preguntar. Pero sea esto o no, me gustaría que comentemos qué les pasa a ustedes cuando leen esto. ¿Qué les pasa a ustedes cuando leen esto? Porque acá hay producción política desde la tragedia, contra todo cálculo racional. Acá hay producción política. Hay producción política de una mujer que está escribiendo y que está diciendo lo último, o lo que quiere decir, porque se está yendo, dejando absolutamente de lado cualquier cuidado de ella, de su salud, de un montón de cosas, en virtud de su ideal, digamos, ¿no? Y la producción política de la debilidad aparece como, para mí, como una novedad. La debilidad también produce política, si no, no se entienden los trayectos de los pueblos y las revoluciones populares. Esto es un poco lo que quiero comentar con ustedes. Hay una producción política desde la debilidad, no desde la suma del poder. Bueno, los escucho. Adelante, ¿los escucho o los leemos? ¿Qué frase les llamó la atención de las que leímos? Alguien que arranque, mire que si no señalo, ¿eh? Alguien que arranque. Mari, dale. Yo no sé si van a estar de acuerdo con esto, pero a ver, el año pasado cumplí 80 años y sentí que se me acercaba algo y ya sé que todos dicen que no, que no, que no. Yo creo que esa sensación de que hay menos tiempo o que uno está débil o que te vas a morir, te pone en un lugar de ahora o nunca. Esto va por lo de la debilidad que produce política. Yo creo que la política, uno sabe que no depende solamente de cuántos ejércitos tenés a tu costado, sino de lo que tenés que decir antes de que no haya más tiempo. Y eso hace que uno se cuide menos. Qué lindo, por supuesto, porque es el sumum de la debilidad, es el punto máximo de la debilidad. ¿Qué más? ¿Qué más? No, no sé, eh, Ahí vamos por José Luis y después Andrés. Dale. no, se me vienen relaciones con el presente. Vamos con las relaciones con el presente, por supuesto. Eh, o sea, en relación la relación de fuerza siempre para nosotros va a ser desfavorable, tenemos que construir desde la Exactamente, debilidad. exacto. Y entonces el cálculo atrás del análisis de la relación de fuerzas, eh, a la larga nos terminan venciendo. Tal vez el fanatismo, a pesar de que en alguna coyuntura haga peligrar una elección, por ejemplo, creo que es la identidad desde la cual se puede pensar a largo plazo. Bien, gracias. Sí, por supuesto. Ahora, respecto del presente, si esto te hizo pensar en el presente, ni te digo los capítulos que vienen, las 3 selecciones que vienen, José Luis, selecciones de textos, digamos, de ella, porque ella está pensando en la continuidad de la revolución, exactamente en eso, y está pensando desde la conciencia de la debilidad. Una debilidad de los pueblos, de los humildes de la tierra, como dice ella, y una debilidad propia que ella hermana con esa debilidad planetaria. Ayer se cumplieron 45 años de la ordenación de 3 sacerdotes muy queridos en La Plata, del padre Cajade,
el padre Leonardo Valderrey, el padre Mario Ramírez, estuvimos en misa. Y alguien recordó una frase del padre Carlos Cajade que viene a cuento. Frente al fenómeno de los chicos de la calle, él protege a los pibes, se va a vivir con ellos, y dice, esta casa y este amor nació de una herida social. No nació de que él recibió una donación, no nació de que él recibió primero una casa, alimentos, nació de la herida social, ese proyecto. Y digo, para parafrasearlo con la debilidad, ¿no? Andrés. Sí, un poco coincidiendo acá con lo que dicen los compañeros. Podríamos también decir que abandona el pragmatismo, ¿no? Esto, sobre todo porque le habla a los propios. Nada, y hasta cuándo es que estas alianzas o estos personajes que se arriman al movimiento efectivamente van a seguir las transformaciones que viene haciendo el peronismo en ese entonces, digamos. Ay, me parece que hay como una premonición de Evita de que, bueno, si esto va a poder continuar con ciertos personajes que se vienen arribando al movimiento. Me parece que también hay como un análisis político a futuro. Muy bien, muy bien. Es un muy buen comentario y ella, que ha sido una mujer de mucha práctica política, siempre fue desde un lugar de un proyecto claro, nunca fue desde el puro pragmatismo. Así que gracias por traer esa idea. Daniela, ¿puede ser? ¿Te hayas levantado la mano? ¿Sí? No, es una obviedad, pero para reforzar... Pregunta si lo ven. ¿Vos querés compartir pantalla? No. Es una obviedad, pero yo me quedo como punto de partida y desde lo cual leo todo lo que viene después, la frase donde dice, yo no me dejé arrancar el alma que traje de la calle, por eso no me deslumbró jamás la grandeza del poder y pude ver sus miserias. Por eso nunca me olvidé de las miserias de mi pueblo y pude ver sus grandezas. Digo, punto de partida. Me parecía, para mí, desde por ahí un comentario muy simple, pero para retomar. Sí, y su asombro o su enojo o su indignación frente a quienes sí iban dejando atrás, digamos, frente a las mieles del poder, iban dejando atrás el alma que traían de la calle. Sí. La verdad que en ese aspecto, en el aspecto de no traicionar los ideales, claramente mi mensaje trae un mensaje nuevo respecto de la razón de mi vida. No es una reiteración de ideas, no es solamente lo que había quedado entre líneas. Ella ya tiene un recorrido distinto que el momento en que escribe La razón de mi vida, ya tiene un recorrido, además de una tragedia personal, ella ya tiene un recorrido y ahora le empieza a preocupar otros aspectos que no había tenido en cuenta en La razón de mi vida. La razón de mi vida, en la primavera del peronismo, ella pensaba que todos estaban como ella, absolutamente abrazados al ideal que iban a alcanzar. Y ahora dice, me parece que no es tan así. Y lo empieza como a denunciar, ¿no? No empieza, no, lo denuncia directamente. Gracias, Dani. ¿Qué más? Yo quería hacer un comentario. Dale. No, pensaba en esto de, bueno, también como me sumo a esto del presente y pensaba en estos compañeros, no sé si autores, pero que a veces analizan el peronismo y plantean esto de que no es posible trazar límites, ¿no? Dentro del peronismo, que quizás hace 10 años o 5 decíamos una cosa y incluso en relación también a las personas, hablar, por ejemplo, de hoy quién es nuestro candidato en la fórmula de Unión para la Patria. Lo pienso en esto, ¿no? Como a mí me gusta mucho leer a Evita en esa clave, el fanatismo, pero también es cierto que bueno, que la renovación, el reformismo son parte, ¿no? Entonces, por momentos, ella aparece todo el tiempo, o a mí se me representa como la atalaya, ¿no? De que nos recuerda ese objetivo, ¿no? De la revolución a favor de los pueblos, pero la mayoría del tiempo estamos como sabiendo que no es posible, ¿no? O que
nos encontramos con los O intereses que entre el otros no es grupos. posible, el no es posible gobierna la estrategia. Mm. Y ella va a decir, lo que tiene que gobernar la estrategia la gestión de gobierno o el proyecto de gobierno es el alma que traemos de la calle. Eso es. Esa es quizás la diferencia, ¿no? Es muy interesante verla en clave de producir un pensamiento propio, nuevo y que me encanta otra vez, ¿no? Miren el gorrión, diciendo, se lo he dicho a Perón en todos los tonos posibles. A ver, los gritos que se debían escuchar, ¿no? Me parece muy interesante esto de su pensamiento propio, de su pensamiento autónomo y su preocupación por el alma de la revolución, ¿no? Así que, gracias, sí. Sí, evidentemente ella está haciendo una discusión entre idealismo y pragmatismo. Está ahí, está enancada ahí la discusión que ella trae. ¿Alguien más? ¿Algo más? Los funcionarios que no funcionan se me vienen a la cabeza. Yo los tengo todo el tiempo, Mari. Yo los tengo todo el tiempo. Porque esto fue algo que le pasó mucho al PRI, también a la Revolución Mexicana y a otros procesos revolucionarios en América Latina. También le pasó a la Unión Soviética. Las burocracias surgidas de las revoluciones terminan, y acá hacemos sociología barata, pero denme permiso un ratito, terminan siendo muy parecidas, en el caso de la Unión Soviética, a las burocracias de Catalina la Grande. O sea, terminan las burocracias generando rutinas administrativas que ya perdieron el alma. En algunos casos esas burocracias alejan absolutamente al pueblo de ese proyecto de gobierno y después no hay sorpresas, hay sorprendidos. Pero digo, la verdad que la gestión pública y la gestión del Estado, cuando un gobierno popular es gobierno, la gestión pública y los problemas burocráticos de administración, de lejanía, de respuestas que no llegan, se vuelven política. No es un problema de administración, no es un problema técnico, se vuelven un problema político. El problema de la pesadez de la burocracia fue usado para el golpe de Estado del 76. Y esa pesadez de la burocracia que fue usada en el golpe de Estado del 76 está siendo utilizada hoy. Así que, ¿cómo no vamos a tener en la cabeza a los funcionarios que no funcionan, Mari? Claro que sí. Digo no estoy quitándole valor o mérito a pensar si era este candidato, si era otro, qué nos pasa con los candidatos, digo, pero acá hay un conjunto de personas que en nombre del peronismo generan burocracias infranqueables para el pueblo. Infranqueables. No usa tal app, y ahí en la app vos entrás y... Perdón, Moni, adelante vos. Pensé mucho antes de hablar, porque es un tema un poquito complejo. La mirada que a mí, yo leías algunos textos, algunas cuestiones de eso de mi mensaje. A mí no deja de sonarme todo el tiempo que hemos perdido nosotros la revolución. La revolución ahora es de derecha. Y esto es, en algún momento cuando habla del fanatismo, voy a decir algo que me van a comer cruda, lo digo porque es online, ¿sí? Entonces no me van a poder venir a buscar, pero digo, no, pero ¿saben qué? En un momento dije, bueno, hoy en día esta cosa revolucionaria está en la mirada de Milei. Y es real esto, nos guste o no nos guste. Entonces yo digo que hemos perdido nosotros nuestra revolución. No estamos hablando ya más de lo que es la producción, estamos hablando todo el tiempo de lo financiero, del pago, del fondo. Entonces cuando veo, por un lado me renueva esto de Eva decir, bueno, mirá, esto no es de tibios, ¿sí? Pero por otro lado me doy cuenta que esa no tibieza ahora no está en nuestras manos. Y lleva esto también.
Sí, sí, sí. Espera, que hay alguien, no se está riendo de vos, Quique, ¿eh? Tenía No, el lo voy a micrófono buscar. abierto. No, muy Solo triste eso, tenía, ¿no? solo tenía. No, una aclaración, Mónica, una aclaración importante. Eva está de acuerdo con vos. Acuérdense cuando leí en el capítulo 7, los tibios, los indiferentes, ahora lo leo un poquito más largo, ¿no? Los tibios, los indiferentes, las reservas mentales, los peronistas a medias, Ujú. escuchen esto, los peronistas a medias me dan asco, me repugnan porque no tienen olor ni sabor. Frente Pero al claro, avance, sí, sí, perdón. no, espera. Hay fanáticos del pueblo, hay enemigos del pueblo y hay indiferentes. Estos pertenecen a la clase de hombre que Dante señaló ya en las puertas del infierno. Nunca se juegan por nada. Digo, ella no pone a los fanáticos solo del lado nuestro, ¿eh? Eso te quería decir. No, está bien, está bien. Es eso que a mí en lo personal creo que es algo que todos estos días, no sé, supongo que todos estuvimos leyendo, escuchando, viendo entrevistas, analizando situaciones. Entonces, cuando vuelvo a escuchar este mensaje de Eva, hay esta cosa de que a mí me preocupa y me angustia tremendamente. La revolución ha pasado a ser una revolución de derecha. Esto no es algo que sucede acá nada más que en este país, ¿no? Pero es preocupante, es en ese punto. Igual, sí, igual voy a hacer también una mención a tu último comentario, porque en lo demás no te vamos a ir a buscar, porque los fanatismos que ella valora están en todos lados, no solo del nuestro. Pero voy a hacer una mención que sí es distinta a la mirada de Eva, y en esto también me voy a inscribir en el pensamiento latinoamericano. Ella no hace un análisis de lo que está pasando. Ella no se queda analizando lo que está pasando. Ella dice, a ver qué puedo hacer yo. Ella produce política frente a eso que está pasando. No mide cuántos pertrechos tiene, no mide cuántas balas tiene, no mide, porque la verdad que no tiene nada, tiene muy poco, pero eso poco que tiene lo pone a producir política. No se queda haciendo un análisis de la situación. Y eso también, para mí, discúlpenme, es tibieza. Hay, digamos, o a veces inmovilidad porque estoy cómoda como funcionario, inmovilidad porque estoy cómoda porque el peronismo me dio un estatus de vida relativamente razonable y además soy progresista y digo cosas lindas. También quienes nos inmovilizamos frente a esta tragedia de hoy, también Evita nos señala y nos dice, miren, yo estoy produciendo política, ¿vos? Acá, desde la cama, no me puedo mover, y estoy produciendo política, ¿vos? ¿Qué estás haciendo? ¿Leyendo análisis? Está bien, está buenísimo leer análisis. ¿Qué más? Esto también me parece importante comentarlo como producción política. Cuando yo digo producción estoy diciendo eso, ¿no? Estoy diciendo hacer acciones que ella está tratando de transformar lo que está pasando. Adelante. ¿Quién más? Y bueno, y por supuesto, perdón, por supuesto, Mónica lo dijo muy suavemente, pero los apasionados llaman la atención, Mónica, es lógico. Es lógico. Hay pasión. Donde hay pasión, la gente dirige su mirada. Así que no te vamos a ir a buscar, tranquilo. Bueno, ¿algo más? Hay que conectar la luz. Hay que conectar la luz, dice Quique. Capaz es un gran pensamiento. Si hay que conectar la luz. Vamos a silenciarlo. ¿Algo más? Lorena, Paulita, Gaby, Profe, dale, Gabriela Lazo, vamos.
me encuentro con esta palabra que me hiciste recordar que dijiste, con esta tragedia actual. Compañeras, compañeros, bueno, que algunos abandonaron la facultad por temas de trabajo, cuidado de hijos y demás, pero me dicen, Gaby, ¿qué hacemos vos que seguís estudiando? No se trata de seguir estudiando. Le digo, Brenda, hay que movilizarse, hay que hablar en todos los ámbitos, trata de militar, no te decaigas. Yo lloré, Gaby, estoy destruida, una chica de, no sé, 25 años, 30, 28 tendrá Brenda. Y me dice, no sé qué hacer, decime algo vos. No, por tema de que lea un texto no te voy a poder ayudar. Se trata de accionar, de esto, de prender la luz, como dijo el compañero, de movilizarnos. Yo fui por un tema personal, por un tema de mi nene, temas judiciales, violencia familiar, bla, 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 fui a una psicóloga. Y le dije empecé a los 48 terapia, tengo ganas de militar. Y la psicóloga me dice, pero nunca militaste, ¿por qué vas a empezar ahora? A lo que te pone un profesional, te enfrenta a eso. Y bueno, es por esto, por las futuras generaciones, por el que tenemos al lado, porque en la familia, tristemente hay gente que votó a este señor, que ese carisma como que dice que pareciera ser que va a cambiar todo esto que está pasando. Y bueno, y ahí yo empiezo a hablar. Yo viví los 90, crié a mis hijos en el 2001, pasaba esto. Es eso, contar la historia. Bueno, y ahora con mi mensaje creo que voy a leerlo oración a oración para tener ese legado, esa guía de hacer política desde la debilidad, porque uno está débil, uno está roto, está emocionado, está como... Yo siento mi viejo, mi abuela peronista, digo, ayuda, no los tengo para sentarme en una mesa, tomar un mate y ¿qué hago? Aunque sea una persona adulta, eso de niña que te van traspasando la historia. Creo que eso, un poquitito cada uno y salir de esto que es terrible. ¿Sabés lo interesante, Gabriela? Gracias por tu testimonio, ¿eh? Muchas gracias y saludos a la psicóloga que Evita vomitará de su boca, ¿eh? Terrible, hay que ver qué saludos a la también. psicóloga y a su cálculo racional. No, pero me parece interesante que es desde el llanto, de tu compañera. No es que ella va a partir hacia una acción desde la alegría, la primavera militante, va a salir desde el llanto. Digo, lo que estoy comentando es que el dolor produce política. Eso es lo que quiero insistir, porque quizás Occidente, en su idea de la fuerza, en su idea del poder, esconde lo débil, trata de superar lo débil, trata de... No, acá es desde ahí, desde lo que te dice ese llanto, ¿no? O sea, me parece muy interesante desde qué lugar te encaró la compañera. Y si te pidió tu palabra le tendrás que dar. No sé si me explico, o sea, eso es producir política, ¿no? Yo quería, Sí, adelante, José Luis. como Quique está con problemas de instalación eléctrica domiciliaria, Sí. voy a aportar su pensamiento, que Ah, seguramente más adelante lo ampliará, pero de una conversación que tuvimos hace poco. Eh, Indudablemente lo que tenemos que hacer es encender la pasión de defender lo que construyó el peronismo y sigue vigente hasta el día de hoy, y no por masa, que seguramente no despierte nuestra pasión, pero tenemos que, solamente nos puede permitir transitar esta coyuntura la pasión de defender nuestra vida y las conquistas logradas hasta hoy. fíjate, José Luis, que vos lo comentás, y es la misma convocatoria de Evita. Es la misma convocatoria. Frente a una tragedia que se avicinaba muy similar, ¿no? Y su problema
o su mirada era sobre dónde había quedado la pasión. Era eso. Era eso que a ella dice, quiero quemarlos, quiero incendiarlos con el fuego de mi corazón. Bueno, entonces con este mensaje vamos al siguiente bloque, de mi mensaje. Después, como dijo Gabriela, léanlo tranquilo, se sientan esta tarde, donde ustedes quieran. Es un libro muy fácil de leer, se lee rápido, se lee en 1, 2, 3 días, subrayen cada capítulo, elijan sus frases, las que a ustedes les dice algo, pero sepan que les está hablando una dirigente que los está haciendo militar desde la pura debilidad. El otro día yo recordaba un poema de Almafuerte, que ustedes lo deben tener muy conocido, que me parecía la contracara de otro texto que estuvo funcionando todos estos días, que dice, bueno, frente al zafarrancho, decí buen día, decí gracias, raja una puteada, refugiate en los tuyos. ¿Lo recibieron? ¿Lo recibieron ese texto? Sí, yo lo vi, circuló muchísimo, o sea, de que incluso había como disidencia sobre la autoría ese, ¿no? Que era de Ese, bueno, Rufino y el algunos se lo verdadero... adjudicaban a Urondo. Sí, sí. Sí, yo un único aporte quiero hacer, que Sí. importante es no dejarse manipular por los sentimientos. Y yo creo que Bien, lo que le pasa a Evita en mi mensaje es que ella está convencida de su rol político y que el rol bien. político en realidad no tiene que ver por lo importante que sea uno, sino por el rol político individual que uno decidió y definió para su vida. Como recién decía la compañera, yo a los 48 años decidí militar. Y en realidad uno cuando decide una actitud política ante la vida, no es porque quiere ser presidente o porque quiere el poder, quiere jugar el rol político que le toca. Y en eso me parece que es re importante no dejarse nunca manipular por los sentimientos, porque en definitiva el resultado del domingo es solo un resultado. La política y la definición política de la vida de uno, individual, en este fanatismo que define Evita, me parece que es permanente y constante. Y esto Totalmente. me parece que hay algo en las que yo percibo en muchos jóvenes propios nuestros, de nuestro espacio político, que están totalmente desinflados. Lo veo con mucha claridad y compañeros que se autoperciben militantes, ¿no? Y que se declaran Así es. militantes. Así es. Entonces creo que hay algo de la pasión que uno lo tiene que definir en términos individuales y personales, como lo definió Evita, como lo definió la compañera acá Gabriela, y como que estoy convencida de que, bueno, muchos de los que están en esta sala lo han definido, ¿no? Te hago una pequeña, un pequeño comentario respecto a lo que dijiste de no dejarse manipular por los sentimientos. Yo diría no dejarse manipular por lo que otros te recomiendan frente a tus sentimientos. ¿Qué le recomendaban a Evita? Anda a descansar. ¿Qué le recomendaba la psicóloga Gabriela? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Bueno, ahora voy a hacer la comparación entre las instrucciones para capear el mal tiempo, que es el texto que circuló, es de Alejandro Robino, y él en su Facebook esta semana dijo que no le parecía, ese texto suyo, que muchos dicen que es de autoría de Paco Urondo, no le parecía un texto para este tiempo. Dice, en primer lugar, no se desespere y en caso de zafarrancho no siga las reglas que el huracán querrá imponerle. Refúgiese en la casa y asegure los postigos una vez que todos los suyos estén a salvo. Comparta el mate y la charla, bueno, y así sigue. Y él en su posteo de Facebook aclaró que por supuesto que es un texto maravilloso y de mucho consuelo y que nos acompaña y nos puede acompañar en muchos periodos de la vida, pero no le parecía el pertinente para este momento político, dicho por su autor.
Entonces ahí me acordé de este que vamos a leer solo unas frases ahora, que es el Più Avanti de Almafuerte, y que me parece que sí liga exactamente con la decisión política para nuestro proyecto de vida que acabas de nombrar, Paula. No te des por vencido ni a un vencido, no te sientas esclavo ni a un esclavo, trémulo de pavor, piénsate bravo y arremete feroz, ya mal herido. Ten el tesón del clavo enmohecido, que ya viejo y ruin vuelve a ser clavo. No la cobarde estupidez del pavo que amaina su plumaje al primer ruido. Procede como Dios, que nunca llora, o como Lucifer, que nunca reza, la pasión está en todos lados, Mónica Opasqui. O como el robledal, cuya grandeza necesita del agua y no la implora. Que muerda y vocifere vengadora, ya rodando en el polvo tu cabeza. Ese final me parece maravilloso. Me imagino la cabeza de todos nosotros diciendo ¡viva Perón! ¡Viva Evita! ¡Viva Néstor! ¡Viva Cristina! Bueno, nos parece más una poesía para este tiempo. Bueno, vamos entonces. Como dice el indio, el que abandona no tiene premio, dice Paula. Muy lindo eso. Vamos a la segunda parte, al segundo bloque de párrafos de Evita. Volvemos a ella, a ver qué nos tiene para decir. ¿Sí? Bueno, pero también les recomiendo Almafuerte en estos días. Vamos al 19, vamos a hacer un salto. Vamos a hacer un salto de varios, bueno, obviamente le va a dar a la oligarquía, le va a dar a los ricos, le va a dar a los poderosos, bueno, el pueblo es la única fuerza, etcétera, ¿no? La verdad que es circular el texto, ¿no? Vuelve siempre a lo mismo, a los mismos temas. Hay una frase del capítulo 16 que me gusta leer y después ya quiero centrarme en el 19, que es el que para mí tiene como un nudo del texto. Todos los gobiernos han sido dominados por los altos círculos de sus fuerzas armadas. Bueno, acá ella va a hablar del partido militar. Todo es militar en este mundo nuestro. Yo no diría una sola palabra si las fuerzas armadas fuesen instrumentos fieles al pueblo. Pero me gusta quedarme con una frase del final de este capítulo 16. El pueblo tiene que elegir a sus gobernantes para que ellos hagan lo que el pueblo quiere. Lo comento porque también caemos en una suerte de pecado socialdemócrata o demoliberal, que es creer que nuestra única palanca de acción, nuestra única producción de política es cómo vamos a votar en octubre. Vamos a suponer que rodando en el polvo nuestras cabezas logren los votos necesarios y produzcamos una gran gesta política y sentemos a nuestro candidato en el sillón de Rivadavia. Ahí también puede pasar que la tibieza se apodere de nosotros y que haya, digamos, una colonización pedagógica, va a decir Arturo Jaureche, en el sentido de que en el transcurso del proceso de ese gobierno creamos que ya no hay más nada que hacer. A esto lo llamo el pecado demoliberal, digamos, ¿no? Así que también por eso quise rescatar, el pueblo solo tiene que elegir a sus gobernantes para que ellos hagan lo que el pueblo quiere. Y esto es una producción política permanente. Y también existencial, esto que recién nos comentaba Paula Salinas. Y de ahí me voy al 19. Vivir con el pueblo. Es lindo vivir con el pueblo, sentirlo de cerca, sufrir con sus dolores y gozar con la simple alegría de su corazón. Pero nada de todo eso se puede si previamente no se ha decidido definitivamente encarnarse en el pueblo. Escuchen esta palabra que ella usa. No dice comprender al pueblo, acompañar al pueblo, compartir con el pueblo. Ella dice encarnarse en el pueblo. Hacerse y por si que no quedara claro,
hacerse una sola carne con él para que todo dolor y toda tristeza y angustia y toda alegría del pueblo sea lo mismo que si fuese nuestra. Esto es lo que yo hice poco a poco en mi vida. Por eso el pueblo me alegra y me duele. Me alegra cuando lo veo feliz y cuando yo puedo añadir un poco de mi vida a su felicidad. Me duele cuando sufre, cuando los hombres del pueblo o quienes tienen obligación de servirlo, en vez de buscar la felicidad del pueblo, lo traicionan. También tengo para ellos una palabra dura y amarga en este mensaje de mis verdades. Yo los he visto marearse por las alturas. Dirigentes obreros entregados a los amos de la oligarquía por una sonrisa, por un banquete o por unas monedas. Los denuncio como traidores entre la inmensa masa de trabajadores de mi pueblo y de todos los pueblos. Hay que cuidarse de ellos. Son los peores enemigos del pueblo porque han renegado de nuestra raza. Sufrieron con nosotros, pero se olvidaron de nuestro dolor para gozar la vida sonriente que nosotros les dimos, otorgándoles una jerarquía sindical. Conocieron el mundo de la mentira, de la riqueza, de la vanidad, y en vez de pelear ante ellos por nosotros, por nuestra dura y amarga verdad, se entregaron. ¿Sí? No volverán jamás, pero si alguna vez volviesen, habría que sellarles la frente con el siglo infamante de la traición. Me parece que está enojada, ¿no? Me parece que está un poquito enojada. Por supuesto, ella le habla específicamente al sujeto sindical, ¿saben por qué, no? Entre todos los sujetos. Porque ella tuvo mucho protagonismo en su encumbramiento, digamos. Ella fue parte del encumbramiento de los dirigentes sindicales como diputados, como legisladores, en espacios de gobierno. Entonces ella le habla a alguien con el que ella está enojada particularmente. No hace lo mismo con las mujeres, es interesante, uno lee todo mi mensaje y no le pasa lo mismo con las mujeres, pero sí con trabajadores que ella ha ayudado a organizarse, a encumbrarse, a tomar roles políticos, ¿no? Y los ve como tibios o como que se marearon por las alturas, dice ella. Y entonces, lo que explica en este capítulo es el nudo, Dice, la verdad, dice, a ver, ¿cuál es la receta? Yo no encuentro otra. Dice, para mí hay que encarnarse en el pueblo. Y a mí me interesa mucho charlar con ustedes la elección de la palabra. La elección que la palabra que la repite para explicarla. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces tenemos una palabra muy dura con las tecnocracias cuando dicen abordar los problemas barriales, el abordaje de la niñez, el abordaje de la pobreza, ¿no? Abordaban los piratas, iban, saqueaban y volvían, como los investigadores o los tecnócratas que van, buscan datos en la pobreza y vuelven a su torre de marfil a estudiarlos, ¿no? Son verdaderos piratas en búsqueda de datos para traerlos y estudiarlos. Bueno, no, entonces no los abordamos, intervenimos. ¿Desde dónde intervenís? ¿Desde qué vereda? ¿Desde qué lugar ajeno intervenís? ¿No? Muchas carreras de posgrado, muchas materias de las ciencias sociales, de nuestras cátedras y de universidades del conurbano y de universidades con clara ideología nacional, popular, se llaman intervención, ¿no? Como intervenciones quirúrgicas, ¿no? Emulando un poco el lenguaje científico de las ciencias duras. Bueno, no, decimos nosotros, muchos de los militantes decimos, no, nosotros compartimos destino, acompañamos. No, dice Vita, no me alcanza, no me alcanza. Vos vas a tener que ser carne de esto, vos sos parte de esto, vos sos esto. No acompañás, no tenés una palabra diferenciada, vos sos esto, vos sos este pueblo. Daniela dice, lo primero que me hace pensar la cosa de encarnarse en el pueblo es cuando desde chicos del pueblo decimos la crianza es comunitaria. La vida en comunidad multiplica la alegría y alivia las tristezas. En el mismo sentido, leí ese texto que ahora vos contraponés con el poema maravilloso de Almafuerte. Lo sentí individualista. Lindo, sí, bien, bien, bien.
La lucha que debemos enfrentar es compartida y todas las luchas lo son cuando se gana y cuando ruedan nuestras cabezas. Qué lindo, Daniela, qué lindo lo explicás. Gracias, gracias por ese comentario. ¿Qué otros comentarios hay? El otro día discutíamos con Virginia, recuerdo, acerca de lo individual y lo comunitario, ¿te acordás? Y decíamos, ¿no? Que es evidente que nuestras respuestas son comunitarias, que las búsquedas de la justicia social, del buen vivir, ¿no? De alejarnos de los consumos es comunitaria, son respuestas comunitarias. Pero, a partir de un compañero de Junín que tuvo una salida desde su voluntad, de una situación de consumo, yo decía, también somos individuos, hay algo de la voluntad individual que también juega, por eso quizás en ese aspecto de lo individual es que me resuena tan linda la poesía del más fuerte. Pero gracias, Daniela, por esto, porque por ahí que las dos cosas se complementan. Pero sí, es muy potente encarnarse, ¿eh? Es muy potente, muy potente. ¿Algún comentario más sobre eso? Se dan cuenta que apareció un nuevo sujeto, ¿no? En mi mensaje, que no estaba en la razón de mi vida. Es el sujeto militante, ¿eh? Es el sujeto militante que tiene que defender la revolución y que no la está defendiendo, o sí, la está defendiendo, pero le está hablando a ese sujeto ahora. Ahí va. Quiero ir al último capítulo, pero antes de ir al último capítulo me gustaría algún comentario más. No sé, creo que actualmente también, si escuchamos este capítulo 19, podemos decir que hay dirigentes que no funcionan, además que funcionarios que no funcionan. Hay dirigentes, si lo traemos a la actualidad, que nos podemos poner a pensar si efectivamente se encarnan con el pueblo. Y no sé si somos actualmente, si tomamos tanto en cuenta este capítulo, cuando por ahí tenemos dirigentes que se alejan o que vuelan por las alturas y después vuelven, si efectivamente hacemos lo que dice al final Levita, ¿no? Si alguna vez volviesen, habría que sellarle la frente con el signo infamante de la traición. Solamente... Ahora le pasamos la palabra a Gustavo, pero un comentario respecto de esto que acaba de decir Judith, y necesito hacer una precisión sobre esto. La división entre dirigentes, conductores de una fuerza política y funcionarios la hacemos nosotros. Nosotros hacemos la división porque a veces hablamos de la gestión pública, de la administración pública, de cómo se administran los programas. Nunca la podría hacer Evita, porque para ella el funcionariado o el aparato de la administración pública es un hecho instrumental, absolutamente instrumental. Para ella todos son militantes, dirigentes que deben encarnarse en el pueblo. No hace distinción entre un dirigente que va a una puja electoral y un funcionario. No está esta distinción. Es una distinción analítica nuestra esa, ¿eh, Judith? Sí, pero bueno, por ahí no quiero meterme por ahí a la actualidad, traerlo mucho a la actualidad y menos local, pero hay muchos dirigentes, independiente que sean funcionarios o no funcionarios, claro, pero que vuelan en las alturas, y no sé si tomamos tanto esta medida después, ¿no? Exactamente, igual, eso. A eso por ahí sí. Incluso fíjate que ella en un momento le habla a los sindicalistas. Exacto. No a funcionarios de gobierno. O sea, quiero decir, en una revolución hay dirigentes, militantes, líderes, independientemente de ese espacio que en situación están ocupando en un momento determinado. A eso me refería. Bien. Gustavo. Buen día, compañeros, buen día, ¿Cómo profe. estás? Bien, muy bien, gracias. En principio, en relación a esta definición, disculpen los perros, pero vivo en un lugar con muchos perros en el barrio. No se escuchan, no se escuchan. Ah, bueno, buenísimo. De fondo. Esa forma de explicarnos qué siente, cómo se dice, esta cuestión de la encarnación, de encarnarnos. Yo coincido absolutamente. Yo estoy terminando una carrera de las ciencias sociales en la UNLA
y coincido absolutamente, y he tenido una discusión, sostengo aún una discusión en los modos en que yo considero que el neoliberalismo y su individualismo esquizofrénico y su modo de vivir ha avanzado sobre nuestro sentir, introduciéndonos categorías que nada tienen que ver con nosotros los que sentimos la vida de un modo, los que nos acercamos a otros seres humanos desde otro lugar, no desde el abordaje, no desde la intervención, o no los calificamos como sectores subalternos. ¿Subalternos de qué? Nosotros no somos sectores subalternos, somos en todo caso vulnerados, históricamente vulnerados, o si se quiere, descamisados, grasitas. Yo sé de dónde vengo y sé perfectamente a dónde voy, digamos, ¿no? Nunca me sentí subalterno de nada. Claro, pero las ciencias sociales ha sido colonizada. Nosotros, nuestro campo, ha sido colonizado por ese, desde mi humildísimo punto de vista, No, digamos, es ¿no? Por esa excelente lo que categoría, estás comentando, Gustavo, es por esa excelente. categoría. Y la academia le ha hecho un lugar, entonces queda lindo hablar de subalternidad. Yo no soy, realmente no registro ese lugar y trato de que mis hijos, de mis amigos, no lo registren, y es una discusión permanente. Sobre todo en las ciencias sociales, digamos, ¿no? Nosotros no abordamos, nosotros no, nos ponemos espalda con espalda, y sobre todo en estos momentos, en donde necesitamos presentarle una batalla, desde ese lugar. Si nosotros no reconocemos que hay que cambiar el modo de acercarnos entre pobres, la van a ganar de vuelta la batalla. Y no nos acercamos abordando o interviniendo. Nos acercamos registrando lo que le está pasando a ese hombre, a esa mujer, digamos. Así que Gracias. quería No, agradecer esa definición, profe. no, sí, Coincido. gracias a vos, sí, 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 sí. Y además, las ciencias sociales tienen que dar cuenta de esto que Daniela nos comentó. Claro. Tienen que dar cuenta de un enfoque, porque es lo que vos decís. Evidentemente el enfoque individual, el enfoque del saber en el sujeto que sabe, es un enfoque que va a crear la subalternidad. Así que gracias, es excelente lo que nos Claro. contás. Exacto, exacto. Bueno, eso, muchas Sí. gracias. No, gracias Yo a vos. Sí, ahí doy la palabra al que la pidió, pero Federico Brandaris dice, ¿puede hablar el subalterno? Spivak, me vino ese recuerdo. Ay, no lo conozco a Spivak, así que si querés, Fede, comentar de dónde es esa palabra, o de dónde es esa frase, o si alguien la conoce. Acá, ahora, amigo, me vino el texto ese de Spivak que habla, pues, es muy, a mi entender, es bastante interesante para leer, pero es largo. Habla de cómo se le da lugar o no a la subalternidad en los discursos. Ah, mira, ahí lo estoy buscando. ¿Podemos oír al subalterno? La definición de subalternidad tomada de Gramsci fue definida alguna vez por Spivak como una categoría situacional. Bueno, tengo lo que estudiar esta tarde. Vamos a estudiar la teoría de la subalternidad y lo de oír al subalterno. Pero la verdad que me quedo con lo que dice Gustavo, ¿eh? ¿Subalterno de qué? Me quedo con eso. Pero vamos a buscarlo. Puedo compartir el texto vía mail. Mira, yo recién puse subalterno Spivak y salió de todo, en Google. Así que gracias. Me voy a poner a estudiar. Gracias, Fede. Julio Pulsoni, si nos fijamos en la patria grande, podemos decir que América no se está derechizando. Brasil ganó Lula después de estar proscripto y preso. En Chile, Colombia, Perú ganaron partidos de izquierda y en Bolivia volvió Evo. Por otro lado, en Europa hay un avance de la extrema derecha, pero como decía Eva, tenemos que mirar lo nuestro. Acá en Argentina tenemos de candidato a Massa por Cristina proscripta. Es un dato interesante que traes, Julio, respecto de Lula. Muy interesante respecto de morir en sus 13, ¿no? Morir con las botas puestas y lo que eso produjo como política, ¿no? La producción política que significó el encarcelamiento de Lula.
Y hoy cómo están, ¿eh? Porque está con una gran aceptación, así que es un caso para estudiar. Así que gracias, Julio, por traerlo. Y alguien me pareció que había pedido la palabra, si no, ya vamos a los últimos textos. No, yo quería agregar algo Dale. que en relación a esto que estamos hablando sobre encarnar, ¿no? Como que Evita lo dice tan claro y lo pensaba en relación a lo que también traía la compañera Judith y después vos el análisis que hacías, Claudia. Pienso, el otro día participé de una reunión en uno de los lugares en los que trabajo, que es en el ámbito de la salud, y uno de los directores regionales decía, con esta fragmentación, ¿no? Del Estado, decía, bueno, nosotros hacemos la parte que tenemos que hacer en la salud, resolvemos tal o cual problema, ¿no? de los usuarios, lo decía en esos términos, pero como la inflación está, nos complica en el diálogo con el pueblo, entonces, digamos, él se separaba de la posibilidad de ser parte de esa transformación, lo tenía que arreglar el ministro de Economía. Y pensaba esto, que también me parece que cuando Evita nos está convocando, bueno, nos recuerda que ese es nuestro destino, ¿no? Ser parte, encarnar al pueblo, también es esto, ¿no? Porque somos funcionarios y funcionarias que gestionamos los hospitales públicos, pero que usamos las clínicas privadas, las escuelas públicas, pero usamos las, ¿no? Y así en general, entonces no pensamos esos derechos, esos servicios que deberían honrar esos derechos en función de como si fueran para nosotros, nosotras mismas. Nos tenemos como una separación entre el funcionario que milita la función pública, pero que no milita, ¿no? En el territorio, que no es parte de ese pueblo, y es imposible que comprenda, ¿no? Que sienta, o sea, lo decimos, sí, pero después es muy difícil. Yo sentí que no podía decir nada, aunque me pensaba, ¿cómo él está diciendo esto? Pero me pareció que era como del orden de lo absurdo lo que yo iba a decir y como no iba a ser como, no iba a tener lugar, pero porque me parece que esto es bastante habitual, o sea, toda la gestión pública en general está muy atravesada, ¿no? Por esto, y bueno, no hay como una cosa de pueblo. Bien, gracias, Virginia. Es súper claro lo que nos contaste. Te agradecemos la imagen porque es muy vívida la imagen que nos diste. Y recuerden que encarnar, ella no dice pensar como el pueblo, sentir como el pueblo, no habla ni de sentimientos ni de razones. Habla de encarnar, carne, vida. O sea, con la totalidad de la vida. Me parece que eso trae esa palabra. Supongo que la debe haber buscado mucho para poder abarcar el todo de nuestras vidas, ¿no? Muy bien, vamos entonces a lo que falta o a lo que, por lo menos falta desde lo que yo quería proponerles hoy analizar, ¿sí? Ahí voy de nuevo y nos vamos al... bueno, perdón. Claro, lo que pasa es que cuando empiezo a bajar me voy acordando de cosas. Por supuesto que va a hacer una defensa enorme de la fe en Dios, y va a hablar de los funcionarios de la religión versus la creencia o la fe en Dios, ¿no? Eso es muy interesante, lo dice con mucha claridad. En el 23, los pueblos y Dios, por ejemplo, dice: muchas veces en estos años de mi vida he pensado qué lejos estaban ciertos predicadores y apóstoles de la religión del corazón del pueblo. Bueno, esto lo cuenta con mucha claridad, se habla de los ambiciosos, sigue todo y no podemos dejar de leer o de tomar algunas frases de mi voluntad suprema. Mi voluntad suprema es el texto que se leyó. Disculpen que voy a cerrar la puerta otra vez, disculpen. Por favor, por favor. Discúlpenme, cosas de la casa. De mi voluntad suprema es el texto más conocido de mi mensaje. Por supuesto, una de las cosas más conocidas es cuando ella pide ser llamada Evita. Pero me gustaría leer alguna cosa menos conocida para seguir aportando nuestra hipótesis. Tengo carne y alma y sangre del pueblo. Otra vez buscando cómo decirlo, ¿no? Yo no podía hacer otra cosa que entregarme a mi pueblo. Si muriese antes que Perón, quisiera que esta voluntad mía, la última y definitiva de mi vida,
sea leída en acto público en la Plaza de Mayo, en la Plaza del 17 de octubre, ante mis queridos decamisados, que fue efectivamente lo que realmente ocurrió. Va a hablar de su amor por Perón y por la causa, no concibo el cielo sin Perón, va a hablar de sus bienes, de mi dinero, va a hablar de los 2 libros, ¿no? De la razón de mi vida y de mi mensaje. Bueno, va a ser como una suerte de testamento. Y lo que me interesa por ahí quedarme con ustedes es con el final de esto, ¿no? Desearía también que los pobres, los ancianos, esto me parece a mí muy curioso, por lo menos a mí me llamó la atención, ¿no? Los ancianos, los niños, mis descamisados, sigan escribiéndome como lo hacen en estos tiempos de mi vida, y que el monumento que quiso levantar para mí el Congreso de mi pueblo recoja las esperanzas de todos y las convierta en realidad por medio de mi fundación, ¿no? O sea, quiero que me sigan escribiendo. Hay una frase de Baruch Spinoza en la unidad naturaleza-Dios que propone Baruch Spinoza, que también es muy conocida, que la pone Perón como final del texto de la comunidad organizada que presenta en el Congreso de Filosofía. Y esa frase de Baruch Spinoza dice: sentimos, experimentamos que somos eternos. Y dice Evita: quiero que los pobres, los ancianos, los niños, mis descamisados, sigan escribiéndome como lo hacen en estos tiempos de mi vida. La verdad que la comunidad esta que recién nos traía Daniela, la comunidad no es solo tu comunidad contemporánea. En esta fusión y en esta opción política hay una comunidad que atraviesa los tiempos. Y eso tiene una fuerza, una potencia política, para mí maravillosa. Porque hoy dijimos que le hablaba a su presente, pero cuidado que acá capaz se está cumpliendo lo que dice Benedetto Croce, ¿no? Toda historia es contemporánea, o sea, sí, le habla a sus contemporáneos, pero ¿a quién siente sus contemporáneos? También a los pibes y pibas o a los ancianos que les van a escribir cuando ella muera. Bueno, no sé si a ustedes les produce lo mismo que a mí, pero a mí me produjo como un cimbronazo. ¿Vieron esa sensación que ese meme que hay que dice, ¿no? Como que haces un insight, ¿viste? Que haces un descubrimiento, un aprendizaje. Bueno, esto para mí fue un aprendizaje, ¿no? Esto es experimentar que somos eternos. Que vos te sentís hermano o hermana de toda la humanidad, vos te sentís en comunidad con toda la humanidad y no solo la de tu generación o la de tu tiempo, ¿no? Bueno, mis últimas palabras son las mismas del principio: quiero vivir eternamente con Perón y con mi pueblo. Dios me perdonará que yo prefiera quedarme con ellos, porque Él también está con los humildes, y yo siempre he visto en cada descamisado un poco de Dios, que me pedía un poco de amor que nunca le negué. Bueno, es Spinoza puro, ¿eh? Dios, naturaleza, el hombre, todos como una unidad. Me falta leer solo una cosita final, pero la verdad que esto era el centro de lo que les quería leer y comentar con ustedes. Va a terminar el libro. Leo el final solo leo el final para mostrar siempre lo que uno pone al final es lo que quiere reafirmar. Esto quiero decir, ¿no? Entonces yo lo leo porque evidentemente, o voy a leer alguna de las frases del final del capítulo 30, una sola clase, porque es lo que ella quiso resaltar, ¿no? Y ella dice: es necesario que los hombres y mujeres del pueblo sean siempre sectarios y fanáticos. O sea, vuelve a ese mensaje, ¿no? Después dice: no puede haber más que una sola clase, los que trabajan. Es como que acá deja su última voluntad, ¿no? Su último pensamiento, ¿no? Ser fanáticos, una sola clase, los que trabajan. Es necesario que los pueblos impongan en el mundo entero esta verdad peronista, ¿no? Su casa es el planeta. Los dirigentes sindicales y las mujeres, sus 2 sujetos políticos, ¿no? A los que les habla, que son pueblo puro, no deben entregarse jamás a la oligarquía.
Yo no hago cuestión de clases, yo no auspicio la lucha de clases, pero el dilema nuestro es muy claro, muy claro. La oligarquía que nos explotó miles de años en el mundo tratará siempre de vencernos. Con ellos no nos entenderemos nunca, porque lo único que ellos quieren es lo único que nosotros no podemos darles jamás, nuestra libertad. Para que no haya luchas de clases, yo no creo, como los comunistas, que sea necesario matar a todos los oligarcas del mundo. No, porque eso sería una cosa de no acabar jamás, ya que una vez desaparecidos los de ahora, tendríamos que empezar con los nuevos, ¿no? El camino, no, está bien. Tendríamos que empezar con nuestros hombres, miren lo que dice acá. Tendríamos que empezar con nuestros hombres convertidos en oligarcas, en virtud de la ambición, de los honores, del dinero y del poder. El camino es convertir a todos los oligarcas del mundo a ser los pueblos de nuestra clase. ¿Cómo? Haciéndolos trabajar para que integren la única clase que reconoce Perón. El trabajo es la gran tarea de los hombres y es la gran virtud. Cuando todos sean trabajadores, cuando todos vivan del propio trabajo y no del trabajo ajeno, seremos todos más buenos, más hermanos, y la oligarquía será un recuerdo amargo y doloroso para la humanidad. Pero mientras tanto, lo fundamental es que los hombres del pueblo, los de la clase que trabaja, no se entreguen a la raza oligarca de los explotadores. Todo explotador es enemigo del pueblo, la justicia exige que sea derrotado. Lo leí porque claramente es como intuyendo que mucha gente lee el primer capítulo y el último, ¿no? De los libros. Entonces dice, bueno, le voy a escribir al que va a leer solamente esto, ¿no? La escritora que hay en Evita dice, si alguien va a leer solamente esto, que acá esté todo, ¿no? Por eso quise leerlo, porque me parecía como un muy buen resumen de lo que ella está tratando de expresar en este su segundo libro. Pero no quiero dejar que comenten lo anterior que le comenté acerca de algo que nosotros hoy hemos convertido en consigna, que es Evita Eterna, y que de eso vamos a hablar mucho la última clase. Así que espero sus comentarios. Adelante. Profe, te voy a hacer retroceder. Dale. Porque lo voy a usar para militar, obviamente. En una partecita leíste que Evita decía que no vivan de los trabajadores otros, y esto se dio vuelta, la derecha lo usa como para, o sea, decir que las personas que tienen planes sociales viven de los que trabajamos. Bien. Lo giraron. Evita hablaba de los oligarcas, que no vivan. Muy bien, muy bueno, muy buen punto. Lo tengo acá, lo voy a poner en... muy buen punto, muy buen punto. Por supuesto. Porque en definitiva, sí, todos quienes votaron quieren a una sola clase de hombres los que trabajan. Entonces se aprovecha eso para esta voltereta argumental. Gracias, Gaby. ¿Algún comentario más? Yo necesito solo después unos minutos para charlar con ustedes del trabajo práctico, para probar el seminario, y quiero sobre todo no asustarlos, para que vean que es muy sencillo lo que tenemos que hacer. Pero antes me gustaría conocer los comentarios. Andrea, Virginia, Moni, Lorena, Gustavo Luna, Andrea, Juan, Gaby, Abdala, Fernando, Jaque, Fede, Judith. Yo quería comentar con respecto al tema de esto de que se habla del tema de los planes, que no son trabajadores, Dale. que viven de nosotros. Igualmente me acuerdo cuando empezó los planes, que empezó el plan jefa de hogar. Yo me acuerdo que nos pagaban, yo también lo cobraba. Me vino en un momento donde no tenía un peso y estaba subsistiendo con el trueque con 3 criaturas chicas, con problemas de salud una de ellas. Bueno, yo me iba, nos pagaban, casi nadie quería recibir los patacones. Y los feriantes de donde yo iba a cobrar nos recibían con los brazos abiertos porque sabían que los pobretones del plan jefe de hogar son los que iban a fomentar la venta de ellos. Porque en ningún comercio normal te aceptaban nada de los patacones, no querían saber nada. Y me acuerdo que ahí te recibían todo. Si, ¿sabés cómo vendían los días de cobro? Que ponerle era una semana porque primero eran del 0 al 1, el documento de terminación. Vendían a full ellos. Y yo ahí podía comprarle los pañales, las cosas básicas que los demás comercios de la zona no me querían recibir.
y no tenía otra entrada. En mi casa estábamos mal todo, el tema del trabajo, todo. Tenían todos changas. Y hasta cobrar la changa, yo justo cobraba y iba comprando lo básico, y después vamos así. Pero por eso te digo, a veces uno mismo, yo hoy por hoy también a veces digo, oh, pero cobran los planes porque me da bronca a veces que son años cobrando. O sea, incluso te dan la posibilidad de que estudie, te dan varias cosas y no las aprovechan. Entonces, de eso sí me da bronca. Tengo mi hija con el secundario terminado, no consigue trabajo. Y te digo, me da bronca que puedan tener una posibilidad de hacer cosas y de eso aprovechar, hacer oficios o algo y no lo hacen. Mucha gente, hay gente que sí, que cobra el plan o lo que sea y sale a laburar, aunque sea junto a cartones. Pero ya te digo, en ese momento nosotros éramos vistos como lo peor y hay gente que aprovechaba y trabajaba de eso porque estaban vendiendo y ellos cobraban con los patacones. No sé dónde los hacían valer porque la verdad nunca pregunté, pero es pobre contra pobres. Lamentablemente a veces uno, me pongo en el lugar y uno dice así, viven de nosotros, pero la realidad es que la venta que hacen generalmente es de la gente que es pobre, porque no vamos a ir al shopping. Entonces Muy vamos a bien, la feria, lo que hay. muy bien. Quizás es muy interesante tu testimonio, Andrea. Muchísimas gracias por darnos tu testimonio. Muchas gracias. Casi que editaría tu audio y lo sacaría de campaña, mira. Pero quizás hay que leer. Hay también una operación que es una lástima, ¿no? Porque hay que leer que quizás haya cuestiones referidas a cómo hoy se gestionan los planes, que otra vez no es responsabilidad del pueblo. Otra vez volvemos al tema dirigencial, de quienes conducen las políticas, de quienes pueden hacer de eso el mejor y mayor aprovechamiento, sin perder nunca de vista pudiendo mostrar que sin perder nunca de vista que es el trabajo el que salva y que es el Estado el que tiene que estar presente. Con lo cual hay como operaciones que nos terminan tapando. ¿Dónde estarían los problemas? ¿Dónde estarían los problemas con esta figura? Pero hay algo del orden de lo que no estamos haciendo bien que está calando. Que incluso caló en vos, Andrea, a pesar de que vos tenés la mejor experiencia con los planes, ¿no? Entonces hay algo del orden de la gestión de lo público que un gobierno popular no está terminando de afinar bien, y esto se traduce en un resultado electoral. Toda gestión pública es después, sobre todo la gestión pública popular, toda gestión pública es una gestión política que determina resultados electorales. A las pruebas me remito en mi región. Arrasó Mario Seco en su municipio, siendo de la misma fuerza política que salió tercera a nivel nacional. Toda gestión pública es un mensaje político y la gente lo escucha y define su voto también por ese mensaje. ¿Qué más? Adelante. ¿Qué otros comentarios? Respecto a lo escuchamos. Dice ya que es eterno, ya que sus fanatismos nos contagian hasta el día de hoy. Maravillada con sus palabras y actos. A mí me sorprendió, yo la verdad no me había detenido en este párrafo, Claudia, que hoy nos haces detener vos, y lo estaba releyendo y descubro, si bien ella pone, así yo me sentiré siempre cerca del pueblo, en realidad le está llevando tranquilidad al pueblo, o sea, físicamente no voy a estar, no se preocupen. O sea, cómo ella quiso transmitir ese mensaje, recién lo acabo de ver, mirá que lo leí y la verdad que recién ahora me detuve en eso. Bien, gracias, porque ella, como Cristina, como tantos y tantas, y como todos nosotros, somos finitos, y ahí otra vez aparece el sujeto colectivo, en escena. Cómo un proyecto se tiene que transmitir a otros sujetos políticos, porque un día ella se iba a ir. Bien, gracias. Gracias. Gustavo, habías pedido la palabra, me pareció. Sí, quería compartirles algo que me viene ocurriendo a lo largo del seminario en relación a una dimensión que todos nosotros seguramente compartimos, digamos, ¿no? Pero hay una dimensión que es la dimensión espiritual de toda esta bibliografía, de toda esta vida que estamos
tratando de comprender, aprender, desde antes de este momento tan trascendental en la vida de Eva. Y en lo personal me introduce como una necesidad de profundizar en esa búsqueda, porque coincido seguramente con muchos, que Eva era un ser inspirado claramente en un momento determinado en nuestra historia, tan determinante que aún hoy sigue influyéndonos tan profundamente. Sí, el factor espiritual la inscribe, eso lo hablamos mucho en la primera clase, recuerden, el factor espiritual la inscribe claramente en el pensamiento latinoamericano, y ella le hace cumplir un rol político muy preponderante, y es una discusión que ella, todo el tiempo es una discusión recurrente que ella mantiene con el marxismo. Y les insiste, incluso en un momento, en uno de los capítulos de La razón de mi vida, llega a decir, ¿por qué se pierden ese amor de nuestro pueblo por Dios? ¿Por qué se pierden esa energía? Como no entendiéndolo ni desde el punto de vista de la acumulación política. Así que sí, gracias por eso. Y es un buen pie lo que acabas de decir para contarles la propuesta que les voy a hacer de trabajo. Pero antes me gustaría, no sé, Fernando o Andrés o Gaby o el que quiera, algún comentario más. Si no, tomo el pie de Gustavo para hacerles Yo una puedo hacer propuesta. un comentario. Dale, dale. ¿Cómo es tu nombre? Paula. Porque Paula, dale. Paula, sí. No, yo una de las cosas en las que me quedé pensando es en esta consideración del fanatismo, ¿no? De lo que propone Eva y también de esa comparación que se hizo en clase del fanatismo con el candidato Milei. Y me parece que no sé, el fanatismo o ese sentimiento de seguir a Eva y a Perón se dio en función de algo concreto, o sea, dieron pruebas de mejora. Milei, nada, sí es una persona, ¿cómo puedo decir?, apasionada en su Muy bien. discurso, pero no ha demostrado, o sea, no hay nada concreto, son promesas vacías, son nada, locuras y delirios que capitalizan un sentimiento de enojo, de crisis, pero me parece que hay una gran diferencia, que es que no se dio, o ese fanatismo no se da en función de algo concreto, no de promesas. En unos años, no sé si ese sentimiento va a seguir, vale, yo creo Muy que no, bien. porque no va a funcionar, no sé cómo decirlo. No, está muy bien, es excelente, Paula, tu razonamiento, es excelente. Por eso también nosotros tendríamos que focalizarnos en lo mismo que se focalizaba Eva, que es en los indiferentes. Nosotros tuvimos 11 millones de indiferentes, entre comillas, quizás militaron no ir a votar, ¿no? Pero ahí hay algo que tiene que ver con salir de esa quietud, ¿no? Más que ir a los seguidores del falso profeta, diría Juan Grabois. Así que gracias, Paula. Pero relean cuando ella acá en mi mensaje hace todo ese párrafo acerca de los indiferentes, que nos puede dar claves interesantísimas. Bueno, vamos con Gaby y ahí cerramos. No, yo Gabriela. nada más quería, Dale. Dale, perdón. nada más Gaby. quería rescatar un pequeño párrafo donde dice: mi mensaje está destinado a despertar el alma de los pueblos de su modorra frente a las infinitas formas de opresión, ¿no? Y porque ella dice que tengo que decir todo lo que siento y lo que pienso. Y su palabra es una acción política, ¿no? Diciendo que despertemos, ¿no? De esas formas de opresión. Así que pido que despertemos ahora. Que sigamos despiertos, que no estemos dormidos. Sí, pero gracias por traer esto de que nosotros podemos analizar, podemos pensar, pero tenemos que accionar. Pensamiento y acción es indisoluble para esta corriente del pensamiento. Así que Yo quería gracias. comentar algo no sé si Gaby me lo permite, porque bueno, somos de la misma ciudad y compartimos ahí organización comunitaria, pero me
Me parece como muy lindo también el motivo, ¿no? Por el cual, Gaby, estás haciendo el seminario, que lo compartiste en la organización. No sé si lo pudiste comentar acá también, esto de tu dedicación al arte, ¿no? Sí, creo que lo comenté el primer día, ¿no? Creo que lo comentaste. Sí, no, a mí me sirve mucho este seminario porque yo lo encaré desde un lugar y ahora estoy despertando otras cuestiones Ah, con este seminario. Me aparecen otras palabras y otras acciones para hacer y me movilizan mucho. sí, recuerdo que tenías una inquietud artística para acercarte a la figura de Eva. Sí, sí, Bien. Bueno, me alegro, porque eso también gracias. va a producir mejor arte. Sí, Esa que se te muchas está gracias. despertando. Gabriela Muchas Lazo, gracias. ¿querés comentar algo? ¿Cómo está tu mami? ¿Nos siguió? ¿Nos está escuchando? Sí, sí, acá impresionada con los comentarios de los compañeros y compañeras, qué lindo, porque suma para poder hablar en familia, con los nietos de 18, 20 años que están ahí, que no no hay saben qué hacer. memoria, que votan a cualquier cosa. Bien, va a poder reunir a la familia y comentar lo escuchado. Quedó como asombrada, cosas que no sabía, muy, muy lindo. Justo hoy voy a traer esto de que nos unió una política pública de Axel Kicillof, kirchnerista, peronista, con el tema de la cuenta DNI. Nunca nos levantamos tan temprano, a no ser por el seminario. Bueno, nos encontramos punto medio, Lanús, yo vivo al lado de Banfield, por un límite, que es la calle Uriarte, y nos unió una política pública, levantarnos temprano, disfrutar del sol, ahorrar, obviamente, y lindo. Yo digo, ¿cómo nos trasvasa esto de la eternidad que Evita quería? ¿Cómo nos une a través de políticas que estas generaciones nuevas siguen esa eternidad, ese legado que ella quería dejar? Kicillof, que será un muchacho, no sé, de 50 años, 50 y pico de años, y esto del ir atrás y volver, y de que nunca, la continuidad de Eva, del pensamiento de Eva, no se pierde. Es Y me encanta, maravilloso por algo tan banal como ir a comprar carne o verdura, ¿no? Pero bueno, buenísimo. me Una emoción. encanta que hayas elegido esa Sí, política como cierre de estos comentarios. sí, hermoso, hermoso, Porque no es banal, es comer la vida carne en misma. época de crisis, comer que una abuela, una mamá joven, porque para mí ella con 70 y pico de años le pone garra a la vida, no se queja, no es de las mamás o abuelas que se quedan en la queja. No, resuelve, va, busca, y si el que busca encuentra. Si nos quedamos en la queja y no accionamos, bueno, no me va a alcanzar para comer carne ni comer verdura. Hay que No, accionar. pero te Esos días, te agradezco porque la cuenta DNI tiene esto de unir hermoso, y encarnar en el pueblo todo, sentir, pensar, pero también vivir. Así que gracias por tempranito, traer esa política como herencia. había 100 personas en un frigorífico Claro. y digo, y después uno escucha en los medios de comunicación que no hay para comer, que hay hambre, que no. Hay que accionar, hay que accionar. Sí, les comenté que sos jubilada, sí, pensionada. Ay, qué linda. Un beso grande a tu mamá. Volví a girar el teléfono así todos los que no vinieron temprano la conocen. Un beso grande. Gracias por habernos acompañado, en esta. Bueno, Gaby, si te parece, dejo acá porque me quedan pocos minutos para contar la propuesta. ¿Sí? Sí, que estamos -5, sí. Dale. Bueno, gente, qué lindo cómo fuimos acompañadas. Gracias por la parejita de Paula y Andrés, que lo están haciendo juntos, Daniel y José Luis, Gaby la mamá. Gracias. La verdad que disfruto mucho de toda esta compañía. Un aviso y la propuesta de trabajo práctico. Aviso. Sábado que viene, las que puedan, nos encontramos, después les pongo bien el aula, seguro que va a volver a ser el aula 4. Nos encontramos en el aula, aunque seamos 5, no importa,
para disfrutar también de una acción peronista como es esa universidad, y para disfrutar un mate y para conocernos y charlar cara a cara. Les cuento que me es mucho más inspirador para charlar cuando estoy con alguna gente enfrente físicamente. Yo me siento mejor dando clases, así que también es un pedido de ayuda para mí. Que vayan, los que puedan, que vayan el sábado que viene a Lanús. Trabajo práctico. Tienen que, los que quieran, y puedan, los que quieran y puedan, que lo puedan disfrutar en el marco de la campaña electoral, tienen que elegir una de las frases o de la razón de mi vida. Dice Andrés, ¿hay inconvenientes si vamos acompañados? No sé si vamos a poder dejar a la nena en algún lado, pero que venga la nena. Por favor, va a ser un placer. Vengan con quien quieran. Con mate y algo rico para compartir, eso sí. Bueno, sigo. Tienen que elegir o de la razón de mi vida, o del discurso de renunciamiento, o de mi mensaje, una frase o un parrafito, pero corto, tiene que ser un parrafito corto o una frase, que lo van a elegir como guía para la actuación política de ustedes de este tiempo, y van a explicar una carilla, 2 carillas, por qué la eligieron y qué aspecto del pensamiento de Evita les parece que está resaltado en esa frase. Vuelvo a repetir y cualquier cosa me pregunta. Van a elegir o de la razón de mi vida, o del renunciamiento, o de mi mensaje, una frase, a lo sumo 5 renglones, un párrafo, ¿no? Elegir una frase que va a ser la frase que va a guiar la acción de ustedes en este tiempo electoral. Y van a explicar por qué los guía y cuál es el pensamiento de Evita que está expresado ahí y por qué lo eligen para que los guíe. Porque además puede ser algo que ya lo habían perdido, que sentían que estaba perdido, que sienten que es algo que ustedes hacían y nunca lo habían expresado, que sienten que es algo que hay que reforzar del pensamiento peronista porque se perdió en el camino. ¿Por qué? Los invito enfáticamente a hacerlo. Y si pueden hacerlo en esta semana, mejor. Porque yo quisiera, y el grupo se va a cerrar, el grupo de WhatsApp se va a cerrar cuando los compartamos. Yo quisiera compartirlos, porque yo necesito también, Quique Spinetta, que ganemos en primera vuelta. A mí me parece muy estimulante que los compañeros y compañeras elijan una frase. Sabe que esto se le pide a los sacerdotes cuando se ordenan, se le pide a los monjes, a las monjas, en todas las religiones, se le pide a los papas cuando eligen un nombre, también tienen que elegir una frase evangélica. Bueno, vamos a tomarnos de esa tradición y vamos a elegir una frase que nos ayude a marcarnos un camino y digan por qué. Digan por qué y qué pensamiento social creen que está expresado ahí y cuál es su originalidad o qué es lo que les gusta de eso. Virginia, ¡ay, qué divina! Puso por escrito, su alma docente puso por escrito la consigna. Así que ahora la vamos a poner en el grupo. Elegir una de las frases, párrafos de la razón de mi vida o de mi mensaje de renunciamiento, elegirla como guía para la actuación política de este tiempo y argumentar por qué la elegimos y qué aspecto del pensamiento de Evita está resaltado en esa frase. No solo del pensamiento de Evita, sino de la corriente del pensamiento social latinoamericano.